Bienvenido a la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. Amigos de la llave de los misterios, mi nombre es Marco Oces, de Chillán, Chile. Le agradezco mucho su presencia acá. El tema que les vengo a traer hoy es exactamente neurociencia enfocado al alma, y vamos a iniciar un viaje histórico desde la antigüedad hasta el día de hoy. Vamos a estar viajando por 5000 años de historia. Yo les voy a presentar 5 módulos, 5 capítulos, y cada módulo va a estar enfocado en una época específica, ¿bien? Esta charla va a tratar exactamente la filosofía respecto a la ubicación del alma y cómo afecta al raciocinio, cómo puede explicar, mejor dicho, el raciocinio, cómo el alma puede interpretarse en los animales, y cómo es que la medicina estaba enfocada en el alma y el día de hoy está enfocada más que nada en el cuerpo humano. Vamos a estar hablando de pasos que fueron correctos, como también de pasos que fueron incorrectos para el desarrollo de la medicina que hoy día conocemos como medicina contemporánea, pero específicamente la neurociencia. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es una ciencia que estudia las neuronas, ¿bien? ¿Y por qué es importante las neuronas? Porque las neuronas, el cerebro, puede explicar un montón de comportamientos que en la antigüedad se creían paranormales. ¿A qué me refiero a paranormales? Me refiero a, ponte tú, las enfermedades, el castigo divino, demonios, malformaciones genéticas, ¿bien? En la antigüedad todo esto tenía una explicación totalmente esotérica, pero a medida que ha ido pasando la época, ¿bien? A medida que fue pasando la época, el estudio de la medicina, el estudio del ser humano, ha logrado encontrar las respuestas, a lo mejor para un montón de estas enfermedades, pero también deja una llave abierta a algunas cuestiones que incluso el día de hoy no podemos explicar. Mi investigación o mi charla está directamente tomada de este libro que está la imagen pasando a continuación. Es un libro bastante interesante. Yo como lo leí, me pareció propio de este canal y se lo quise traer por aquí. Bien, como dije, son 5 módulos, reconociendo personajes históricos, alguna filosofía y algunos aportes también que pueden llamarse religiosos. La primera sección que vamos a estar hablando hoy es el cuerpo y los dioses. ¿Quién provoca las enfermedades? Vamos entonces a comenzar. El primer tratado que tenemos nosotros respecto al cerebro es el papiro Smith, que data del antiguo Egipto y encontrado en la ciudad de Luxor por el señor Edwin Smith. A pesar de que Edwin Smith pensaba que era una mera falsificación porque lo encontró en un mercado, el estudio del papiro da a entender que fue escrito por numerosos autores y en distintas épocas e incluso ocupando distintos mecanismos de grabado. Los escritos a primera vista, las primeras traducciones que pudieron hacer es que hablaba sobre heridas y espadas, lo que supone que era rastro de una batalla. Pero el papiro lamentablemente le faltaba su mitad, ¿bien? Por lo que la traducción fue imposible hasta
por una increíble coincidencia, fue encontrado el lado faltante por el mismo señor Smith, exactamente en el mismo mercado. Gracias a esto, fue traducido el papiro a través de décadas de estudio. Este papiro data exactamente del año 2800 a.C., en la época egipcia, obviamente, en la cual hacía observaciones anatómicas, los exámenes que se hacían, un diagnóstico y un tratamiento a ciertos numerosos casos de heridas en combate. Lo que tiene de interesante este papiro es que de los 48 casos que habían, solamente uno fue tratado, según este papiro, con lo que nosotros conocemos como magia. También es uno de los primeros documentos que tenemos que explica que habla de que al interior del cráneo humano había una masa arrugada cubierta por unas telas y que contenían un fluido en su interior. Por lo que evidentemente es una de las primeras referencias que tenemos sobre el cráneo y de la columna vertebral. Por lo tanto que el escritor debió ser algún cirujano de guerra, quedando en evidencia que los egipcios ya sabían que las lesiones en el sistema nervioso pueden darse lejos del lugar dañado, pues en este papiro explica que un golpe en la cabeza podía producir una dificultad motora de coordinación con el ojo y la mano, ¿bien? Vamos a decir que igual fue contradictorio exactamente que los egipcios hayan escrito este documento con tanta, digamos, precisión, sobre todo hablando del cerebro, porque los egipcios tenían un afán por preparar el cuerpo para el mundo del más allá. Del mundo más allá, disculpen un segundito. En el mundo del más allá ellos tenían el proceso que era la momificación. Por lo tanto, el cerebro humano era extirpado, pues los egipcios creían que el corazón era lo más importante, porque ellos decían que aquí era donde guardaba el alma, y sobre todo este alma era importante para iniciar el juicio con lo que era en el mundo del más allá. Sobre todo, ahí está la imagen de apoyo, el juicio que hacía Osiris respecto al alma del faraón. También se sabe que, bueno, se descubrió, mejor dicho, un papiro que se llama papiro Ebers. ¿Bien? El papiro Ebers es un documento que fue encontrado exactamente en la misma zona y que data exactamente de la misma época del papiro Smith. Pero este era un tratado sobre medicina que incluían orinas y fecas junto a otros activos con el propósito de hacer el cuerpo humano inhabitable e incómodo para los demonios que causaban las enfermedades. Enfermedades que hoy en día se entienden que esos demonios son en verdad enfermedades psiquiátricas o incluso trastornos mentales. Este papiro destaca el corazón como el centro del cuerpo humano y que estaba conectado con todas las demás partes del cuerpo. También habla de enfermedades como la depresión, la demencia. Habla también cómo es común en esta época algunas recetas mágicas, hechizos, que los sacerdotes hacían a Sekhmet, la diosa de la guerra. Por el año 3000 al año 1000 a.C. existían ya algunos sabios donde la magia y la ciencia se mezclaban en diferentes obras, pero sin perder los conocimientos antiguos de las culturas predecesoras, ¿bien? Gracias a los mesopotámicos, que recopilaron toda clase de información posible de los últimos 2000 años, consiguiendo gran información sobre los problemas sensoriales, los tumores cerebrales, la rabia y el síndrome de Tourette, incluso otras afecciones. Los babilónicos también no se quedan atrás. Ellos también creían en los demonios, creían que estos acechaban el cuerpo humano, cuando los dioses buenos te abandonaban por tus pecados. Consecuentemente, los remedios incluían plegarias, exorcismos, amuletos, fetiches, además de regalos que se le hacían a los sacerdotes sanadores para conseguir el favor de la divinidad. Hoy en día, 4000 años después de este papiro, seguimos usando los edemas, los supositorios, los parches e incluso las fumigaciones, que se describen en estos tratados antiguos.
En otra región, en la antigua China, cerca del año 3000 a.C., según lo que cuenta la leyenda, el emperador mandó a recolectar, comillas, las cuestiones básicas sobre la medicina interna, cierro comillas. Este era un tratado que fue ampliándose por los 3000 años, los 3000 años siguientes, convirtiéndose en la base del conocimiento médico asiático. Los médicos, a eso del año 1000 a.C., ya trataban a las personas respecto a su interrelación y armonía entre las personas y el ambiente, usando la técnica como la meditación, la acupuntura e incluso el pulso. El día de hoy se conservan 14 de estos tratados de medicina interna y que hablan sobre las enfermedades, el diagnóstico y su respectivo tratamiento. La medicina oriental prestaba poca atención a los órganos internos, la anatomía en verdad, y se basa en aspectos como la respiración, la digestión, la temperatura corporal e incluso la vejez y otros más. Los médicos chinos, mediante los pulsos, seguían algunos pulsos que eran flujos de energía en los meridianos del cuerpo, que estos dividían el cuerpo en dos. Inspeccionaban la lengua, inspeccionaban la piel, los ojos, analizaban una serie de hábitos del paciente como el dormir, el comer, pero no realizaban ningún tipo de disecciones, ya que para ello era inmoral por ser una especie de mutilación, por lo que la medicina china se basaba en la profunda meditación filosófica entre las enfermedades, la salud, la naturaleza e incluso la cosmología. También los chinos separaban el cuerpo humano en sus componentes como categorías, pero nos vamos a quedar solamente con el llamado Zhang, que representa el corazón. Este Zhang era donde se alojaba el espíritu y la sangre, era el corazón era un órgano independiente, que también interactuaba con la actividad mental, la felicidad también, y es que esta energía llenaba el corazón del individuo. Y según esta sangre, o cómo fluía esta sangre en el corazón del individuo, era representación de alguna buena inteligencia. Pero en el caso de que la sangre tuviera problemas para recorrer el cuerpo humano, entonces tendríamos problemas de memoria, insomnio, e incluso otras especies de trastornos. Dejando un poco atrás a los chinos, nos vamos a ir a la India. Un segundito, perdón. Ahí va la imagen de apoyo. La medicina que data de la India por el año 4000 a.C., exactamente en la época de la medicina brahmánica, que transcurre exactamente entre el año 2500 al año 800 a.C. Por favor, presten atención de que toda esta idea que llevo hasta ahora van datando de 2500 hasta el año 800, por ahí. En esta época se destacan como se destaca exactamente por la fabricación de prótesis ortopédicas, la descripción incluso de 125 instrumentos quirúrgicos, el uso del yoga para la medicina interna, medicinas a base de hierbas, pero también recitaban una colección de himnos que, mezclados a ciertos encantamientos, podían lograr una larga vida y curar a las enfermedades. Este tipo de himno, este tipo de medicina que tenían los hindúes, podían, según ellos, curar la epilepsia, curar la migraña e incluso la ceguera. Los hindúes, igual que los chinos, también separaban los órganos del cuerpo según sus funciones. Y se decían que había uno principal para cada individuo. Bien, la imagen de pollo están ahí. Estos eran los llamados doshas o aires vitales, que tenían características místicas. Habían tres: el vata, que es el aire, pita, que es la bilis, y kapha, que es la flema. El vata corresponde al aire, el aire en sí y el éter. El aire se representa en el cuerpo humano como es el tacto y los movimientos. El éter con el oído y el aspecto hueco del cuerpo. La segunda descripción que tenemos, que es el pita, que corresponde a la unión del fuego y el agua. El fuego va exactamente con la vista y el metabolismo. El agua va considerado con el gusto y el sistema circulatorio. El último que hace mención esta tradición es que existía también el kapha,
que corresponde a una unión entre el agua y la tierra. La tierra tiene que ver con el olfato, los huesos, los dientes mejor dicho, y la piel. El control de estas enfermedades trataba exactamente de tratar de equilibrar este tipo de energía, mejor dicho, y pues cuando había una especie de desajuste entre estos tipos de energía, tenían que usar una base de hierbas para intentar reconstruir al paciente y su mente. Abandonando un poco lo que eran los hindúes, nos vamos a ir a la antigua Grecia, los pitagóricos. Por el año 530 a.C., con Pitágoras como gran mentor, tenían una visión distinta de cómo el mundo funcionaba. Pitágoras le asignaba un orden aparentemente oculto y eterno al caos de la creación, unificando la polaridad religión-ciencia, matemática-música, medicina y cosmología, uniéndolo en una trinidad llamada cuerpo, mente y espíritu. Estas ideas fecundaron en Platón e incluso Aristóteles. Platón decía que todo lo que aprendemos pasa a ser parte de la realidad. Aristóteles decía que la materia era imperecedora. Sus influencias dominaron por los siguientes 2000 años. Los pitagóricos se negaban estrictamente al uso de vestir ropa con pieles. Un segundito. Ahí va, los pitagóricos. Los pitagóricos se negaban a vestir con pieles. Ellos usaban ropa de tela. ¿Por qué? Porque pretendían ser puros, por el hecho de usar las matemáticas, la música, la medicina e incluso la astronomía. La combinación de los 4 elementos podía explicar todo lo que había en la Tierra e incluso los seres humanos, y que el desequilibrio traía las enfermedades. En Crotona nació el Alcmeón. Ahí va la imagen de apoyo. Repito, en Crotona nació Alcmeón, por el siglo VI a.C., conocido también como el primer médico que estudió el cerebro. También fue un filósofo pitagórico que estudiaba la naturaleza, al hombre y el cuerpo. Se dedicó especialmente a diseccionar animales de bueyes e incluso cadáveres humanos, por lo que era, digamos, se separaba un poco de los pitagóricos que vivían en esta región, pues los pitagóricos creían en la metempsicosis, o transmigración de las almas entre el hombre, los animales y las plantas. Alcmeón lanza una hipótesis vesicular, en donde explica que los sueños son el resultado de un aumento de la cantidad de sangre en el organismo, y se les corresponde también el primer registro histórico que considera el cerebro como el lugar de los pensamientos y las experiencias sensoriales, con la localización de las funciones mentales en el cerebro, cosa que fue discutida por los siguientes años. Desde aquí, todo esto da un giro inesperado, con la aparición de Hipócrates. Hipócrates, durante el siglo III a.C., conocido hoy como el padre de la medicina, trató de erradicar la práctica imperante de los curanderos, de los magos y los sacerdotes. Rechazaba la idea de que las enfermedades eran producto de dioses injustos, de los demonios, y pensaba que la naturaleza era la responsable de la curación y que el médico solo podía intentar ayudar o facilitar la evolución natural de los pacientes. Hipócrates creía que el encéfalo, un órgano que se encuentra dentro del cerebro, un órgano que se encuentra dentro del cerebro, dentro del cráneo, formando el cerebro unido con el sistema nervioso central. Este era el centro del cuerpo y correspondía a los 4 fluidos corporales también: la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema, lo que correspondían también a los 4 elementos, como la tierra, el agua, el fuego y el aire. Estos 4 fluidos producían en las personas estados de equilibrio o desequilibrio, lo que producían las enfermedades, por corrupción, exceso o carencia de algunos de estos fluidos respecto a los demás. Tratando con sangrías, que es sacar sangre,
dietas, purgas. La purga es la inyección de aire, me parece, en el torrente sanguíneo, por lo que pude averiguar, que incluso el uso de sanguijuelas y otros procedimientos que eran similares. Estoy arreglando aquí un poquito, disculpen. Un momentito, perdón. Retomo de inmediato. Ahí va el apoyo de la sangría, para que ustedes puedan ver cómo eran. Respecto a las enfermedades mentales, como lo son la parálisis, los ataques epilépticos y las enfermedades del movimiento, Hipócrates rechazaba la enfermedad sagrada, producida por los espíritus o que tenían origen divino, ya que el cerebro puede explicar todas estas enfermedades. Perfecto. Para Aristóteles, era el corazón quien actuaba como centro de reacción y de los movimientos y de las sensaciones, por donde recibimos la información. Donde recibíamos la información que nos rodea, como un mundo que está escondido debajo de nuestra piel. Para el cerebro solo se encargaba de enfriar la sangre, para que el corazón pueda hacer sus funciones mentales. Aristóteles minimizó el papel de los dioses y en sus explicaciones sobre la naturaleza y su respuesta a la constitución de los seres vivos, era el alma que no se consideraba que tuviera un cariz teológico, sino que se trataba de algo más parecido a la naturaleza o a la esencia, como también decía la causa final, un todo. Clasificaba a los seres vivos en función de las características de sus almas, formando una escala desde las almas vegetativas, los animales e incluso el ser humano. Pero el ser humano estaba en la cima, pues sus facultades incluían la razón y la voluntad, características que no tenían los animales llamados hasta ese entonces irracionales. Estas ideas estuvieron vigentes hasta la época del Renacimiento, que empieza en el siglo XV. Voy a hacer una breve pausa. El siguiente apartado vamos a hablar del cerebro en la Edad Media, una época bastante interesante. Tras la caída del Imperio Romano por el año 676 después de Cristo, donde en el Imperio Romano se desarrolló la idea de hospitales, también cayó la ciencia romana, por lo que la religión tomó el control e impuso las verdades eternas e inmutables, e hizo desaparecer la curiosidad científica. Y se aceptó en la sociedad que tendría que haber un control centralizado, el papado, y era jerárquico e incluso podía inmiscuirse en los temas del gobierno. Según el Antiguo Testamento, el alma era asimilable a la vida propia, residía en la sangre y desaparecía con la muerte. La doctrina cristiana, por su parte, hablaba de un nuevo tipo de alma, un ente inmortal, que tras el juicio final, recordando mucho lo que pasaba con los antiguos egipcios, en este juicio final estaba la salvación o la condenación eterna. Pero los teólogos cristianos pusieron sus facultades en los ventrílocos de la cabeza, donde no podía ser corrompido por la carne mortal. Siguiendo las ideas de Aristóteles, el corazón se convirtió no solo en el sitio de las pasiones, sino que también en lugar de la conciencia moral, un órgano que supera a los propios sentidos y sus capacidades. Los cristianos tenían tanto, se basaban tanto en este tipo de ideas, que incluso podemos ver hoy día la imagen de Jesucristo con un corazón abierto en su pecho. En estos años, los pocos avances fueron que los daños en la parte anterior de la cabeza afectaban a los sentidos. Los daños que eran en la zona media del cerebro afectaban a la razón, y los daños producidos en la parte posterior causaban problemas a la memoria. Pero dejemos un poco también atrás el cristianismo y nos vamos a enfocar también a los aportes del Islam.
antiguo mundo islámico se consideraba el cerebro como la fuente de la percepción, del movimiento voluntario e incluso el libre albedrío, cosas que se mantienen en la actualidad. Pero no perduró la idea que tenían estos de un neuma psíquico, una especie de fluido, que decía que era un fluido espiritual que nacía en el corazón, y que este era un neuma vital, y se desplazaba hasta el cerebro, convirtiéndose en un neuma especializado, que se usaba para la visión, ya que iba desde los ojos hasta el objeto que nosotros observábamos. El aporte más importante que tienen en esta época el mundo islam, vamos a hablar respecto a la creación de la farmacia. En el mundo islam se creó la primera farmacia. Es un establecimiento dedicado a la venta y preparación de remedios según un boticario que preparaba las medicaciones complejas, según lo prescribía y ordenaba un médico. Sabemos que se fundaron en Bagdad por el año 754 después de Cristo, y las farmacias se convirtieron en algo tan popular que se abrieron paso por todo el mundo islámico, e incluso llegaron a Europa por el siglo XII. En esta época musulmana española se encargó la adquisición de la mayor cantidad de libros que sean de interés, creando las universidades y centros de estudios. En esta época aparece el señor Abu Walid Muhammad en el año 1150 aproximadamente, seguidor también de Aristóteles. Propuso la idea de que el mundo no fue creado como es ahora, sino que se encuentra sujeto a una evolución continua, tratando de explicar también cómo piensa el ser humano y cómo es posible que la formulación de verdades universales y eternas por parte de seres perecederos como el ser humano, o sea, cómo nosotros podíamos llevar ideas tan complejas. También dio a conocer la naturaleza sensorial de los nervios al fijar algunas funciones intelectuales como la imaginación o la memoria en el cerebro y no en el corazón. Aquí hay un apartado pequeño. Para las traducciones del árabe, la palabra alma tiene dos significados: el ánima y psiquis, como una sustancia única y personal. Los filósofos como Fauciscali, en su obra El Camino, afirma que el alma humana es una síntesis entre el alma animal y vegetal. Cambio. Excelente, amigo Petit. Muy bueno y muy bueno el despliegue que estás haciendo de complementar la información con las imágenes. Así que te felicito en lo que es personal y nada, continúa por favor, que está muy bueno lo que estás compartiendo. Cambio. También aprovecho la oportunidad para elogiar el brillante trabajo que este señor nos está brindando. Cambio. Se agradece, pero todo esto continúa. El tercer apartado, vamos a estar hablando sobre el renacimiento. Vamos con la imagen de apoyo. El renacimiento para la ciencia y el alma. Durante esta época europea, entre el siglo XV y el siglo XVI, da cierre a la Edad Media, con la caída del feudalismo y la idea teológica de un solo Dios empujado por la Iglesia Católica. En esta época por fin se pudo trabajar con cuerpos humanos. Se da la evolución de las ciencias y las matemáticas, la filosofía, pero en particular la medicina. En 1535 aparece Vesalio. Vesalio es uno de los escritores más influyentes sobre anatomía. Pudo diseccionar cadáveres humanos y combinó los cortes verticales por horizontales, pudiendo así tener el cerebro intacto. Aquí se hace un descubrimiento bueno. Se descubre que al menos 200 partes del cerebro del animal que estudiaba Galeno, es decir, un buey, en la antigua Grecia, correspondían también con el cerebro humano. Aquí Vesalio luchó contra la idea de que los ventrículos cerebrales eran el lugar de la facultad de la razón y definió el nervio como la vía de transmitir las sensaciones y los movimientos. También afirmó que los nervios no venían desde el corazón, sino que surgían del cerebro,
y no rechazó la teoría de los espíritus, pero lamentó que la anatomía humana tuviera sus límites, pues no podían formar una opinión sobre cómo el cerebro regulaba la imaginación, el raciocinio e incluso la memoria. Lamentablemente, Besalú murió en peregrinación a Jerusalén y sus restos se perdieron para siempre. En el año 1536, el capitán Rath, un general de guerra, escribe en su bitácora: "Yo lo vendé, pero Dios lo curó", ya que un estudiante de medicina llamado Paret había creado una nueva sustancia hecha con clara de huevos, hierbas y otras sustancias para curar las heridas, que en ese entonces se curaban con aceite caliente. Con la evolución en esta época de toda la ciencia, aparece un gran personaje. Si Paret y Besalú fueron médicos prácticos, René Descartes unió la ciencia, la filosofía y la religión. Nacido en el año 1596 en Francia, tras terminar sus estudios universitarios, escribe algunos tratados o discursos filosóficos. Uno de esos discursos filosóficos es el discurso del método, en el año 1637. Aquí se separa la física y la metafísica, abordando por primera vez los fenómenos naturales, donde incluían la respuesta de los seres vivos, como sucesos que responden a leyes generales comparables a los que rigen a los seres inanimados. Descartes pensaba que había un Dios que había insuflado el movimiento original del universo, y por perfección divina este movimiento se había conservado. Entonces pensaba que la naturaleza estaba formada por materia indiferenciada, cuyos movimientos eran suficientemente regulares como para descifrarlos con un simple análisis matemático, separando claramente a los seres humanos de los inanimados, los animales. Es decir, que rompiendo con todo lo que decía Aristóteles, de que los animales y las plantas tenían un alma, desarrolló la teoría del dualismo, según el cual se asimilaba a la mente, aunque existía con el cuerpo mecánico, los dos eran entidades diferenciadas. El alma asumió la responsabilidad sobre aquellas cosas que no podían explicarse mecánicamente, como la conciencia, la sensación e incluso el intelecto. A falta de alma, los animales no podían gozar de estas funciones superiores, pero no podía explicar sus habilidades para encontrar el refugio o incluso la comida. De modo que habló de los espíritus animales. Esta alma se encargaba de los músculos, los órganos, los sentidos y del cerebro. Explicaba que la sangre pasaba por los nervios, moviendo los músculos, por ende el animal era simplemente un ser hidráulico que respondía al medio ambiente que lo rodeaba. El ser humano también se basaba en este tipo de cualidad, pero sus funciones más básicas, solamente para sus funciones más básicas. Pero esta visión de los procesos biológicos generó un gran debate en la época. El único aspecto que no pudo explicar Descartes fue el intelecto humano, ya que estos aspectos, como la inteligencia y el alma, eran dadas directamente por Dios. Estas cualidades especiales estaban fuera del cerebro y los controlaba la mente, un concepto muy solapado con el alma. La mente y el cuerpo eran entidades separadas, ya que el alma racional nunca dejaba de pensar, ni cuando duerme y ni siquiera después de la muerte, por lo que Descartes decía que el alma-mente no necesitaba un cerebro para funcionar, entendiendo de que el alma y la mente eran exactamente uno solo. Por estar en una época donde la monarquía dominaba, él creía que había un centro del control del todo. Estoy buscando una imagen de apoyo, perdón. Ahí va. Él creía que había un centro del control del todo. Creía que el alma era quien controlaba el cerebro, tal como los espíritus animales a través del sistema nervioso. Según esta hipótesis, propuso que la mente y el cuerpo se comunicaban en un punto, la glándula pineal, donde situó el alma, y se dice que eligió esta glándula pineal por ser una estructura única que no es doble al interior del cerebro. Cito una frase, o cito un texto. Para Descartes, esta era la parte más importante del cerebro, pues en ella la sangre se convertía en espíritus animales, que posteriormente se extendían por todos los nervios,
la parte del cerebro en donde se situaba el alma. Los cuerpos de los hombres hipotéticos de... Se te cayó, Marco. Perfecto, retomo. Los cuerpos los cuerpos de los hombres hipotéticos que describía Descartes no eran más que máquinas, y el funcionamiento de las partes es explicado de manera mecánica. Para él, la glándula pineal jugaba un papel en su explicación, porque está envuelta de la sensibilidad, está envuelta de la imaginación, de la memoria, y era la que causaba los movimientos corporales. Explicaba que esta glándula, la glándula pineal, estaba llena de espíritus animales, y se encontraba rodeada de arterias, que hoy en día sabemos que son en realidad venas. Consideraba entonces que la glándula pineal era el asiento principal del alma racional. Termino capítulo. Muy buen resumen. Adelante, adelante. Estupendísimo, me sumo ahí a los comentarios anteriores. Excelente trabajo, excelente exposición y bueno, y esperando lo que sigue. Adelante, Carlos. Muchas gracias, se agradece. Se agradece también la escucha atenta. En el siguiente apartado, el cuarto apartado que tengo para ustedes, vamos a irnos a otra época. Vamos a hablar exactamente de la electricidad y la sustancia vital. Bien, en enero de 1803, aprovechando el cadáver de un ejecutado a la horca, el científico italiano Giovanni Aldani, físico italiano famoso por dar la teoría muscular, se disponía a realizar un espectáculo anatómico donde creía que la vitalidad del ser humano podía ser restaurada, con el fin de encontrar la fuerza vital, ocupando como herramienta la electricidad. O aprovechando la pila voltaica desarrollada por Volta 3 años antes, con cables de cobre aplicó descargas eléctricas. Cayóse de nuevo. Muy amable, disculpe, debe ser la señal de acá. Repito, en el año 1803, el científico y físico italiano Giovanni Aldani se proponía con un cadáver explicar una teoría sobre la teoría muscular, en el cual él decía de que la vitalidad de una persona podría ser restaurada, ocupando en ese entonces la pila voltaica, un descubrimiento hecho por Volta 3 años antes. Giovanni Aldani aplica corriente a este cadáver y este responde apretando la mandíbula. Abrió un ojo y se notó un movimiento en su pecho como si éste estuviera respirando. Levantó un puño con fuerza como si estuviera defendiéndose de algo. Luego aplicó corriente en el recto y sus piernas se contrajeron, patearon, su espalda se arqueó violentamente y todos pensaron que el cadáver de George Foster estaba volviendo a la vida. Galvani estaba tan interesado en encontrar el llamado fluido eléctrico, un jugo que podía generarse en el cerebro y se escurría en los nervios dotando a los músculos de potencia. Alessandro Volta no estaba de acuerdo con Galvani y le daba una interpretación diferente según él, que el cuerpo no había nada eléctrico. Estos se enfrascaron en una controversia que duró una década. Pero también dimos algunos pasos infalsos. Vamos a hablar ahora un paso infalso que dio el señor Mesmer. Llegó la imagen, ¿cierto? La voy a buscar de nuevo. Ay, no la encuentro. Un segundito, por favor. El señor Mesmer. Acá está, Mesmer, clásico. Ahí va. Dimos paso en falso al conocer a Franz Mesmer, precursor de la hipnosis. Interesado él en la astronomía, postulaba que habían ciertos fluidos invisibles que movían a los seres vivos, el llamado
magnetismo animal, o que luego cogió el nombre de mesmerismo, donde decía que la gravitación de los planetas, la electricidad en los rayos de una tormenta o el magnetismo de una brújula producían las enfermedades mentales. Si había un desequilibrio en el cuerpo de un paciente con uso de imanes y dando de comer dietas altas en hierro, trataba de curar los movimientos anormales, los dolores y las molestias de manera inmediata. Parece una mentira, claro, pero estas ideas se mantuvieron hasta el día de hoy. Incluso con ese acto que todos hacemos, el hecho de pasar la mano sobre una persona intentando de curar ciertas enfermedades. Lamentablemente con el tiempo se dio cuenta de que los resultados en estos pacientes que ocupaba hierro en las dietas, haciéndolo comer una dieta alta en hierro, y a otros no, el resultado simplemente era mera sugestión. Otro paso que dimos también, y un falso, o mejor dicho, un paso descuidado, lo damos al conocer al señor Franz Joseph Gall. El aporte de Jan-Joseph Gall, un segundito, aquí está, es la creación de la ciencia de la frenología, una pseudociencia por la que el señor Franz suponía que las características de una persona estaban íntimamente relacionadas con su cerebro y el aspecto físico de su cabeza. Las cualidades morales e intelectuales dependían de un sustrato orgánico y este para él tendría que ser el cerebro. Pero esta teoría no seguía ningún método científico aplicado por Descartes, por lo que todo lo que siga, toda aquella, digamos, ciencia que no vaya estrictamente con el método implantado por Descartes, se le iba a llamar como especie de pseudociencia, una ciencia que a lo mejor tengamos nosotros algunas pruebas, no significa que sean correctas. La imagen de apoyo va a continuación. Pero no todos fueron noticias negativas. Encontramos de repente al Pinel. La imagen va ahí. Pinel era un escritor, traductor y editor. Nació en Francia en el año 1745 y tiene a su haber la fundación de la Clínica Médica de Observación y Análisis Sistemático de los Fenómenos Perceptibles de la Enfermedad. Un poco largo el nombre, ¿cierto? Pero muy importante, porque Pinel logró trabajar en una clínica privada para enfermos mentales. Y tuvo esta idea, ya que él tenía un amigo que sufría de una melancolía nerviosa, lo que hoy conocemos como depresión. También sufría de ciertas manías y que con el tiempo se lo llevó a cometer el suicidio. Pinel lamentablemente no pudo ayudarle, por lo que se interesó mucho en las enfermedades mentales y logró ver los informes que revelaban cómo eran tratados los enfermos mentales en esta especie de clínica. Ahí va la imagen de pollo. Notablemente, Pinel eliminó los tratamientos de sangría, las purgas, que consistían en sacar sangre de las personas e inyectar aire o elementos en la sangre, pues ellos creían que la sangre llegaba directamente al cerebro para curar al paciente. Pero Pinel llevó un tratamiento con un contacto directo con los pacientes, e incluso un contacto que tiene que ser frecuente. Además, como vemos en la pintura de apoyo, quitó las cadenas de las paredes, permitiéndole a los locos en ese entonces poder andar libremente, e incluso cambió la palabra loco por paciente, que necesitaba ciertos cuidados que eran necesarios. Otro personaje importante lo tenemos a continuación, la imagen de apoyo. Señor Sigmund Freud, nacido en 1856 y en el 1986 abre su clínica privada en Viena, Austria, donde desarrolló la terapia del habla, precursora del tratamiento del hipnotismo. Trató a sus pacientes con hipnosis, pero abandonó de a poco esta práctica, porque se dio cuenta que a los pacientes los podía hacer hablar simplemente relajándolos en un sillón.
y escuchando todo lo que estas personas dijesen como lo primero que le llegaran a la cabeza. Este proceso lo llamó libre asociación, que según lo que recordaban, determinaba los sucesos traumáticos que tenían en el pasado sus pacientes. También hipotizó que los sueños podían analizarse y que podía sacar información de ellos sobre el inconsciente, con lo que buscaba demostrar la acción psíquica en los síntomas de los trastornos mentales. En la actualidad se cree que los sueños tienen un componente emocional primario y la mayoría de las ideas freudianas al respecto fueron desacreditadas. Freud logró después desarrollar la teoría de las tensiones y los conflictos, estableciendo un umbral del cual una idea era consciente y por debajo de esta inconsciente. Planteó que la complejidad mental inconsciente no era menor que la consciente y que la causa de buenas partes de las enfermedades mentales residía en ese inconsciente, donde el terapeuta tenía el acceso para poder tratarlas. Sin embargo, la mayoría de estas ideas de Freud sobre los instintos en la mente humana o sobre las memorias reprimidas se han abandonado, ya que no han sido respaldadas por evidencia científica comprobable. En el año 1900, Freud publica una nueva teoría. Publicó la noción de la mente inconsciente. Un segundito. Ahí va. En 1900 Freud publicó la interpretación de los sueños, llevando al público en general la noción de la mente inconsciente. Freud murió en el año 1923 de cáncer a la mandíbula. El psicoanálisis sigue siendo muy influyente en la psicología y en la psiquiatría, a pesar de la carencia de evidencia científica a su favor, por lo que el neuropsicoanálisis se le asignó también el nombre como una especie de pseudociencia. Pero volvamos entonces a los avances. En 1915, el científico Henry Dale, de 1915, un segundito, voy a cortar. Espera, ahí va la imagen de apoyo. En 1915, el científico Henry Dale identifica el primer neurotransmisor, la acetilcolina. La imagen va ahí. Que tenía un efecto sobre el corazón. Este es el principal mediador en procesos complejos como el pensamiento, el aprendizaje y la memoria, encargándose también de dar las órdenes a los músculos para la contracción. Además, en el año 1901 logra separar la adrenalina, un componente muy importante que preparaba al ser humano para los momentos de peligro, en la cual tendría que correr o defenderse, lo que nosotros entendemos hoy en día como instintos animales. La adrenalina tenía gran influencia al latido cardíaco. En el año 1945 aparece un científico de nombre Ulf von Euler. La imagen de apoyo está, por supuesto, en el chat. Este era un médico y farmacólogo que describe la dopamina asociada a las sensaciones de la satisfacción y el placer. Se ha relacionado con la adicción, con el movimiento e incluso la motivación. Esta hormona era tan apreciada que se puede obtener en actos normales, digamos naturales, como es el sexo, pero también de manera artificial a través de ciertas drogas que son psicoactivas. En el año 1858, Arvid Carlson y Niels Aken-Hiller descubren un neurotransmisor que estaba relacionado con el mal del Parkinson, una enfermedad causada por el daño o la muerte de las células neuronales. Recordemos que el Parkinson es descrito en dos personajes de las obras de Shakespeare
como una especie de movimientos involuntarios. Da Vinci también describía sufrir una especie de parálisis que le daba movimientos involuntarios, incontrolables. Pero esta enfermedad era descrita mejor dicho, en la antigüedad como orígenes demoníacos, cosa que nosotros ya podemos entender que no. Pero dando un ejemplo, Se cayó. muy amable, muy amable. Bueno, vamos a hablar, se descubre entonces lo que producía el Parkinson, ¿cierto? Y ya estamos dejando de lado que el Parkinson tenga que ver un origen demoníaco. Pero dando un ejemplo real, en el año 1810, un barco español naufragia. Es encontrado entonces por unos marineros ingleses. Este barco español estaba lleno de contenedores con mercurio. Los ingleses, 4 años después, presentaron síntomas de Parkinson y efectos secundarios por la intoxicación, como lo es la pérdida de los dientes. A mediados del siglo XX, se conocía que las neuronas eran entidades independientes y que estaban separadas por un espacio estrecho, descubriendo las neuronas cómo se comunicaban. Aquí aparece en el 1909 el señor Otto Loewi, un personaje muy importante. Otto Loewi creía que los impulsos que tenía el cuerpo humano no eran eléctricos, sino que tenían una variable química, y estaba tan convencido de probarlo. En 1920, 11 años después, dormía cuando en un sueño había tenido una revelación, donde tenía la respuesta a un experimento para poder demostrar de que el ser humano no solamente era electricidad, sino que también ciertas variables químicas. Lamentablemente, cogió unos papeles, hizo unos dibujos, pero en la mañana siguiente no pudo retomar la investigación por no poder entender su propia letra. Por lo que estuvo toda la noche intentando, estuvo toda la tarde intentando de leerlo, luego se fue a dormir. A las 3 de la mañana vuelve a despertar exaltado. Pero esta vez se levantó, se puso su bata, su ropa y se fue directamente al laboratorio. Loewi se le había repetido de nuevo esta especie de sueño. Un segundito. En este sueño, él desea tener el experimento para poder demostrar cómo es que funciona el corazón y cómo es que funcionan los músculos. En simples palabras, lo que hizo fue extraer de dos ranas sus corazones. A uno le mantuvo el nervio vago, que se encarga de los latidos cardíacos, y en el otro lo extirpó completamente. Luego los bañó con una solución de sales para que el corazón se mantuviera con vida por algunos minutos. Estimuló el corazón del nervio vago con una especie de corriente, bien, de químico, y este empezó a ralentizarse. Tomó una pipeta rápidamente y agregó este líquido desde este corazón al otro que no tenía ninguna especie de líquido. Gracias a esto, el segundo corazón empezó a ralentizar sus latidos de manera inmediata. Más adelante intentó probar lo mismo con la adrenalina, pero habían tantas dudas que tuvo que repetir el ejercicio, el experimento 18 veces al frente de un montón de gente, en 18 ocasiones diferentes, ya que nadie le podía creer, así podríamos decir. Así que un día él es dicho: presenta tu experimento, pero tú vas a dar las instrucciones lejos y nosotros lo vamos a hacer, para evitar así creer, digamos, que Loewi estaba interviniendo en este experimento, ya que la ciencia tiene que ser replicable, tiene que ser, ustedes saben, tiene que hacerse un experimento y se tiene que volver a repetir y tiene que salir con éxito en todas las ocasiones. Loewi gana el premio Nobel, la imagen está de apoyo ahí, en el año 1936, 10 años más tarde después de este gran descubrimiento. Vamos entonces a avanzar con el capítulo 5, en donde vamos a estar hablando del ADN. Voy a hacer una breve pausa, por favor.
Una pequeña precisión, Petit. Los experimentos siempre tienen éxito, aun cuando muestren que el principio original no se verifica, eso también es un éxito. Si el experimento coincide con el original, es un éxito, y si no coincide con el original, es un éxito también, porque es válido demostrar que algo existe como que no existe. Cambio. Parece que se cayó, amigos, no pude escuchar. Cambio. No te preocupes, continúa nomás y después lo hablamos. Cambio. Perfecto, al parecer puedo tener algún problema de señal. Volvamos entonces al capítulo 5 de este gran viaje histórico respecto al cerebro, el pensamiento y el alma. Es aquí cuando se descubre el ADN. En el siglo XX, por la segunda mitad, se generaron los grandes avances de la biología con el descubrimiento del ADN. El ADN resolvía el gran rompecabezas, y aquí nace la biología molecular y la biotecnología, con el descubrimiento hecho por James Watson y Francis Crick. Y la imagen de pollo va a continuación. Ahí están los caballeros. Trabajando juntos desde el año 1951 y publicando un gran descubrimiento 2 años más tarde en la revista Nature o Nature. Este descubrimiento logró la comprensión de las enfermedades neurológicas, como también las mutaciones. Se descubrió que el ser humano tenía 20.000 genes, número similar al ratón, y que también el ser humano tenía gran cantidad de secuencias genéticas duplicadas, mucho más que otros animales. Estas duplicaciones eran esenciales para la creación de nuevos genes específicos en los primates. También descubre que al menos 1/3 de los 20.000 genes descubiertos tenían o se expresaban en el cerebro, y ningún otro órgano del cuerpo tenía una proporción tan alta. Es decir, de los 20.000 genes, unos 8.000 o 7.000 estaban directamente para la creación de un cerebro humano. Los genes controlan el desarrollo del cerebro, el funcionamiento del cerebro maduro y final, incluso cómo nos comportábamos. A pesar de las variaciones entre sexo, grupo étnico o incluso individuos, aunque sigue existiendo más de 1 millón de combinaciones o variantes, tiene poca importancia sobre el impacto del desarrollo de la estructura cerebral. Y además que es llamativamente parecida con todos los seres humanos. Pero volviendo a las enfermedades y los trastornos mentales, se han encontrado más de 100.000 hasta el momento, y se han visto que los mismos genes pueden estar influenciando en las enfermedades como el autismo, la depresión, los trastornos bipolares, la esquizofrenia. Vamos a ir con la imagen de apoyo, por favor. En pleno siglo XXI, de aquí ya nos vamos a poner un poquito más... Aquí donde está la papita. En pleno siglo XXI, los canadienses Andrew Smith y Claude Mansuer lanzan un estudio respecto al desdoblamiento. Las imágenes son reales, esa es la imagen del estudio. El desdoblamiento es un fenómeno que se da cuando las personas están durmiendo y suelen sentir que sus cuerpos se adormecen, pero no su conciencia, por lo que además declaran que el desdoblamiento refiere a una separación consciente pero no voluntaria del alma respecto al cuerpo, que éste permanece completamente inmóvil. Con un sujeto que decía poder entrar en esta especie de estado de manera voluntaria, se empieza a hacer un estudio, bien, este describe ver su cuerpo y estar de alguna manera flotando sobre este, consciente de lo que sucede pero sin experimentar emociones particulares. Según la resonancia magnética, el paciente presenta un estado de desactivación del área izquierda del cerebro, incluso específicamente en la zona de la imaginación cinestética, aquella parte del cerebro que está encargada
en imaginar los movimientos que son necesarios para ciertas acciones y que aprendemos o hemos aprendido con imágenes mentales del movimiento corporal. Los investigadores saben que las experiencias extrasensoriales pueden ser producidas por traumas cerebrales, la privación sensorial, algunas drogas disociativas o psicodélicos, el sueño, la deshidratación, estimulación eléctrica y entre otros factores. Pero este es el primer caso de un paciente que podía entrar en esta especie de trance de manera consciente. Los científicos afirman: este no es el viaje astral descrita por los místicos, no hay actividad paranormal de ningún tipo. Estas son alucinaciones provocadas por algún mecanismo neurológico. Concluyen también que estas habilidades neurológicas se pueden entrenar. Otra investigación, también hecha por unas universidades inglesas, lideradas por el psicólogo cognitivo Jason Bright, afirman que los viajes astrales están relacionados con la inestabilidad de los circuitos mentales, de los circuitos neuronales, de los lóbulos temporales y... ahí va, que tengo buscando la imagen, lo siento. Jason Bright afirma que los viajes astrales están relacionados con una inestabilidad de los circuitos neuronales de los lóbulos temporales y errores en la presentación mental del propio cuerpo, definiéndolo como una alteración en el funcionamiento cerebral que provocan los apagones en la sensación de estar en el cuerpo y del yo. La imagen que nosotros vemos es un experimento bastante fascinante, véanlo ahí, es una manera como engañar al cerebro. Con esa manera ellos intentan digamos, explicar cómo es que funciona este tipo de procedimiento. Pero para no ser tan injusto con los viajes astrales, me di la tarea de buscar otra especie de, digamos, de teoría o otro experimento. Aquí va directamente desde la Wikipedia. Cito: en experimentos controlados, algunas personas fueron capaces de inducir la experiencia de manera ponderada a través de visualizaciones dispuestas en un estado meditativo o en un sueño lúcido. La ciencia sabe relativamente poco sobre el asunto por no disponer de los medios para comprobar dichas experiencias mediante los instrumentos de medición. Para la ciencia, este es el momento y no hay ninguna evidencia en la que la sensación de esta experiencia extracorporal se trate de alguna alucinación ni de lo contrario. Algunas personas que han estado cerca de la muerte dicen haber experimentado el desdoblamiento astral, donde ven detalladamente el escenario en el que están, incluyendo las personas que están con él, como lo es la mayoría de los casos, en un hospital. Una vez de vuelta a la vida intentan demostrar que lo que vieron durante este tipo de experiencias ocurría en la vida real, y no había forma de que ellos lo supieran. Pero sin embargo, este enlace entre el viaje astral y la realidad nunca ha sido comprobado. Y los experimentos que han demostrado más bien grandes incongruencias entre ambas. Vamos con una imagen de apoyo. Estoy buscando acá. Ya, perfecto. Yo llegué a una conclusión. La conclusión es esta, mira. Podemos decir que a pesar que desde los primeros tiempos que se tienen registro, se trató de entender el pensamiento, las enfermedades y la habilidad motora de los seres humanos con un alma, que es un soplido de vida, pero tras el avance científico y filosófico, quedaban a entender que el ser humano era superior por su intelecto. Las ramas religiosas de todas las corrientes otorgan al ser humano una capacidad divina intangible, que aún no podemos de hecho descifrar, como es la imaginación, la inteligencia o la voz mental, para llegar a construir realidades mentales construir realidades mentales. Es el caso, por ejemplo, del ajedrecista Kasparov, quien era capaz de calcular 10 jugadas en su mente de manera espectacular. Él se enfrenta contra una supercomputadora desarrollada por la IBM, la Deep Blue, que podía calcular infinitas de estrategias, pero con un alto consumo energético e incluso al borde de explotar. Obviamente eso es una exageración, pero sí estaba bastante caliente y la tenían que enfriar constantemente. La computadora estaba luchando contra Kasparov.
Pensábamos que el alma como una entidad de energía inmortal y que puede ir escalando entre las plantas o los animales hasta llegar a ser un ser humano consciente. En este último caso, el alma tiene una característica superior que hasta el día de hoy podemos decir que tiene una influencia de energía divina. Entonces, tras de todo este gran camino, ¿dónde estaría el alma según ustedes? Hay una cita que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Este texto bíblico, muy antiguo, supone que el alma está en el corazón. Los filósofos post-Edad Media lograron desarrollar una hipótesis que el alma está en el cerebro, la famosa mente. Pero posiblemente dentro de muy poco o tal vez nunca podamos encontrar una respuesta. Sería el fin de una sociedad que nosotros conocemos, en verdad. La cultura, las religiones, los dogmas. Si los avances científicos fuesen tan potentes como para poder el día de hoy crear vida en laboratorios. Vamos con la imagen de apoyo. Si nosotros pudiéramos crear vida en laboratorio, bien, con la biotecnología que tenemos el día de hoy, podríamos entonces descubrir si las almas son un ente, digamos, que se da por naturaleza o que puede ser incluso de manera artificial. Y por último, entender cómo es que éste se introduce en el cuerpo. Los científicos el día de hoy tienen una prohibición moral de crear vida artificialmente, porque lamentablemente la ciencia el día de hoy así lo es. Porque en la antigüedad también teníamos esta especie de barrera moral. Los antiguos, recuerden que antiguamente los médicos no tomaban el cuerpo humano para cortarlo y poder estudiarlo, porque para ellos era algo inmoral, algo fuera de lo que es respetuoso con el ser humano. Pero supongamos que más adelante nos saquemos esta barrera, bien, y podamos también desarrollar esta ciencia para poder recuperar, o mejor dicho, poder encontrar de una vez por todas el sentido de cómo es que el alma llega a estar introduciéndose en la vida de una persona. O sea, si nosotros logramos sacarnos esta idea de que un ser humano no se puede crear en una manera artificial, en un laboratorio, podemos llegar a descubrir a lo mejor un montón de otras ideas que hasta el día de hoy nosotros no podemos comprender. Espero que les haya gustado esta breve exposición. Bien, espero que les haya gustado también las imágenes de apoyo. Fue un gusto para mí. Espero en cierto modo que les haya entretenido un poco la tarde. Y se agradece la escucha, se agradece el canal. Y nada, agradezco mucho el hecho de que estén aquí compartiendo. Entonces, bien, el alma existe. ¿Qué podemos hacer a futuro nosotros para descubrir este tipo de problemas? Porque es un problema tratar de explicar el alma. Podríamos, de hecho, iniciar una especie de debate. Muchas gracias. Bravo, bravo, Petit. Excelente, excelente. Entra a todas nuestras redes sociales.